El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa, el padre Víctor discutirá sobre la religión como prevención del suicidio. Hay una frase del profeta Jeremías 17:9, que encaja perfectamente con el drama del suicidio. Dice Jeremías: «Cuán tortuoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá comprenderlo?». En efecto, existen muchos enfoques sobre el suicidio. Es muy difícil hacer una síntesis de tantos enfoques, pero además la bibliografía es tan amplia que resulta inabarcable. Y es una paradoja que el exceso de información a veces contribuye a hacer más oscuro el problema. Ante este panorama, no vamos a tener una actitud escéptica, sino queremos comprender el hecho del suicidio, un hecho tan humanamente trágico. Y queremos diagnosticar una posible prevención a este fenómeno en el que la misma sociedad queda en entredicho. Entiendo, padre, entonces el suicidio es muy complejo, es un fenómeno muy complejo. Así es. En el presente podcast deseo considerar desde el punto de vista religioso no el aspecto de prohibición del suicidio, sino su posible prevención. Desde luego no se trata de prescribir recetas, ni mucho menos decir que vamos a encontrar una panacea. El acto suicida es como el hombre, un acto único, original y en cierto sentido incomparable. Lo que en una persona resultó positivo para que no hiciera el suicidio, en otra persona puede resultar inútil. No hay una solución plena. O sea, se vuelve un problema religioso el suicidio. Bueno, sí. Hay un autor, Silborg, que dice que el suicidio está más allá del bien y del mal, que se trata solo de una enfermedad. Sí, reconocemos las debilidades y la obnubilación de la libertad, pero no podemos admitir que el suicida sea un actor trágico en un mundo de marionetas. La religión no puede ver el suicidio como una forma natural y lógica de acabar con la vida. La religión puede ser un elemento terapéutico. Así lo reconoce el famoso libro de Alfredo Álvarez, el libro El Dios Salvaje. Él dice que la única solución para el suicidio es la escucha del sacerdote o de esos pocos médicos que tienen la inclinación y el tiempo para escuchar. Hasta hace poco, el suicidio era brutalmente condenado. Ahora el peligro es el contrario, que se le considere algo trivial, algo indiferente. Álvarez escribe: existe el peligro de que el suicidio se reduzca al campo de las ciencias del hombre y deje de ser una importante cuestión moral y religiosa. En efecto, la reflexión teológica puede colaborar con la ciencia del hombre, si quieren de modo modesto, pero significativo, para aliviar uno de los fenómenos más preocupantes de la era moderna. Entonces usted está diciendo que hay un trasfondo religioso en estas teorías sociológicas sobre el suicidio. Sí, uno de los primeros autores que hablan sobre el suicidio es un italiano, Enrico Morselli, en su libro Il suicidio, saggio di statistica morale. El libro es de 1873
Y él admite ahí como terapia que puede servir para ordenar armónicamente la vida, las ideas y los sentimientos y darle cierto fin a la vida. En otras palabras, fortalecer el carácter moral. Pero o sea, usted puede considerar muchos otros ensayos sociológicos, ¿no? Sí, quizá el más clásico sea el de Durkheim. En 1897 dice que la causa del suicidio no es una patología individual, sino una patología social. El enfoque es muy interesante. Durkheim distingue 3 tipos de suicidio: el altruista, el egoísta y el anómico. Atención, no digo el anímico, el anómico. Ahorita explico el término. En el primero, el suicidio altruista está completamente subordinado al grupo social. Recordemos aquellos monjes vietnamitas que se suicidan, y hay otros ejemplos también contra las tiranías, contra las dictaduras. El segundo aspecto del suicidio, el egoísta, es una persona desintegrada de la sociedad, y el suicidio varía en proporción inversa al grado de integración a la sociedad religiosa y a la sociedad doméstica y a la sociedad política. Finalmente, el suicidio anómico. La palabra es un neologismo, alfa privativa y nomos ley. Es aquella persona que no admite ningún tipo de leyes, ni religiosas, ni éticas, ni morales, ni sociales, ¿no? Y entonces esta persona, pues, suprime todas las restricciones humanas, ¿no? Entonces, ¿por qué no quitarse la vida? O sea, si pasamos de las teorías sociológicas a las teorías psicológicas sobre el suicidio, también encontramos un trasfondo religioso. Sí, desde luego. Yo empezaría quizá por el más notable de los psicólogos modernos, Viktor Frankl. Él es de religión judía. Tuve la fortuna de conocerlo. Su esposa es católica y él trabaja en Viena. Recordemos que él logra salir vivo de los campos de concentración. Y Viktor Frankl dice que el inconsciente espiritual es un aspecto importante para el consciente trascendente, así le llama él a Dios. Y Viktor Frankl dice que lo decisivo en el ser humano no es, como decía Adler, la voluntad de poder, o como decía Freud, la búsqueda del placer, sino la búsqueda del significado, del sentido de la vida. Y por eso su sistema de curación, la logoterapia, le indica al paciente que recuerde su conciencia religiosa, incluso desde la infancia, porque eso le va a dar la sabiduría del corazón. Y usa la palabra latina Viktor Frankl, sapiencia cordis, la sabiduría del corazón. Entonces, para Frankl, la causa del suicidio es un vacío existencial. Y eso lleva a la drogadicción, al alcoholismo y otros fenómenos semejantes, ¿no? Es pues importante recordar que el paciente tiene una herencia espiritual que le da significado a su vida. Y esta labor, lejos de ser un sectarismo o una imposición de Dios o de un credo, o la presión para esperar o amar por compulsión. Frank dice que la salud, tanto del individuo como de la sociedad, se da solo en armonía de la integración de lo somático, lo psíquico y lo religioso. ¿Y cuáles otros psicólogos han analizado el suicidio? Bueno, la terna famosa de psicólogos vieneses, Jung. Para él los problemas psíquicos vienen de una neurosis que es ausencia del sentido del problema más importante de nuestra vida. Curar esta neurosis para Jung es imposible.
todos los métodos terapéuticos ayudan, pero Jung no tiene mucha confianza en estos métodos. La respuesta rebasa la filosofía para Jung. La pregunta por el sentido requiere una respuesta profunda, globalizante, que incluya la visión del más allá de la muerte. Y Jung concluye con este enfoque pragmatista. Hay que dar una respuesta que solo puede aportar la religión. ¿Cuáles otras corrientes de pensamiento usted considera que analizan el suicidio? Bueno, están los libros de Tolstoy. Tolstoy no es un teórico ni de la filosofía, ni de la teología, ni de la psicología, sino un gran escritor. Pero él vive la angustia del suicidio en su vida. Es una búsqueda tortuosa de su propia experiencia. En su libro, Mi confesión. El camino de Tolstoy, después de dramáticas luchas, poco a poco se fue iluminando con la luz de la fe en Dios. Él confiesa que esta fe misteriosa le dio sentido a su vida y le ayudó a evitar el suicidio. O sea, existe, lo que usted está diciendo es que existe un pensamiento que conjuga de una manera muy clara lo religioso y lo psicológico. Sí, tenemos un gran autor contemporáneo, Ignacio Lepp, que habla de que el suicidio es tan misterioso y problemático como lo es el nombre mismo, ¿no? Pero en el fondo usa una expresión que se parece a la de Frank, depreciación de la vida. Frank dice vacío existencial. El suicida ya está muerto antes de darse la muerte. Lepp está de acuerdo con Albert Camus y con Novalis en que el problema filosófico realmente es el problema del suicidio. ¿Vale la pena vivir la vida? Es una cuestión fundamental de la filosofía. Esta aseveración nos confirma en la importancia y el sentido del valor de la vida, no solo para la filosofía, sino también para la religión. Nota Lepp, un poco también en la línea de Durkheim, que el suicidio se da más frecuentemente en las sociedades con vínculos sociales menos fuertes. Un hombre sin vínculos, hombre sin lazos. Recordemos que la palabra religión viene de religare. La religión busca un lazo con el ser trascendente, con Dios, y un lazo entre los demás hombres. Y los dos están unidos. Entonces, el hombre, quizás sin culpa, tiende a sentirse más en el conflicto como objeto averiado o, en casos extremos, como un defecto del cosmos. ¿Usted puede nombrar algún otro psicólogo aparte de Lepp que haya estudiado? Sí, es un psicólogo americano, Roger Mail, que nos va a dar ocasión de profundizar en unos sentimientos muy profundos que pueden ser como el antecedente de la fe, de donde puede brotar la fe. Dice Roger Mail: la religión es un valioso recurso para contrarrestar las tendencias suicidas. Él sostiene la necesidad del diálogo y la colaboración entre la religión y la psicología. La religión como una tarea concreta, propiciar algunas actitudes que conduzcan a encontrar el sentido de la existencia. ¿Qué sentimientos podrían ayudar a esto? May supone estos sentimientos: el sentido del temor reverencial, del misterio y de lo maravilloso, que contribuyen a crear en el ser humano un dinamismo más creador de las posibilidades del espíritu. Él no habla como un antecedente que prepara para la fe, pero lo podemos también tomar así. Le quiero hacer una pregunta que creo que todos tenemos. ¿Puede educarse sobre el sentido de este temor reverencial del misterio y de lo maravilloso?
Muy buena pregunta. Yo contestaría con otra pregunta. ¿Quién enseña el sentido de reverencia, no de miedo, de temor reverencial, de admiración? ¿En la primaria? No. ¿En la secundaria? Tampoco. La prepa menos. En la universidad, pues por lo menos aquí tratamos en las materias de integración, de educar un poco en este sentido. El aprendizaje más bien, y esto no es contra las universidades públicas, es una realidad, está enfocado a lo útil, a lo productivo, al conocimiento del poder, y se minusvaloran otras dimensiones de la educación del ser humano. El hombre no es para convertirse en un animal constructor de instrumentos, sino también para satisfacer sus necesidades y el modo de centrarse en lo sublime y en lo trascendente. Lo sublime se puede percibir en la lluvia apacible, incluso en la violencia del huracán, en la suavidad de la brisa, en el tumulto del océano, en lo inmenso y en lo pequeño. Toda realidad es sublime, es decir, va más allá de un límite. Eso es lo sublime. La vida está envuelta en el misterio, en la materia, en el hombre. Dios es el misterio, es la realidad omnipresente que podemos encontrar con este espíritu de búsqueda, incluso a cada paso. El misterio del cosmos cede en importancia ante el misterio del hombre. Podríamos decir con una frase célebre que el hombre tiene el misterio en su casa. Nosotros mismos somos un misterio. El corazón humano es un misterio. Yo soy más allá de mis sueños, de mis actos, de mis logros y de mis fracasos. Mi mente es más que un enigma. Es más que la libertad. ¿Quién soy yo? Una maravilla. Fuente de estupor. Un misterio. ¿Qué es la existencia humana? ¿Un encargo? ¿Un préstamo? ¿Una deuda? Como diría Pascal, yo siempre soy más allá. También, como lo explicaba Pascal, dentro de la polaridad humana, gloria y desperdicio del universo, el hombre es un foco de contradicciones. Es un ser afligido, descontento, vulnerable y amenazado por la desesperación. De aquí viene el tema muy importante del sentido de la esperanza. El hombre no está anclado ante un destino ciego o un mundo inexorable. Como en el libro de Job, el creyente no responde ante los conflictos y problemas de la existencia con un no sé, sino con un quizá lo sabe Dios. Y en el claroscuro de la fe, el ser humano puede intuir su camino. Subrayo, claroscuro de la fe. O sea, ¿cómo se puede explicar este sentido de lo maravilloso? Si partimos de la filosofía, decía Descartes, parte de la duda. Yo diría que no, la filosofía parte de la admiración. Y algo semejante podría decirse de la religión, el sentido de admiración. La duda, la curiosidad se apaga con el conocimiento. En cambio, con la admiración se busca mayor conocimiento. El creyente debería permanecer en una continua admiración.
debería vivir en un constante asombro. Y asombro es de quitar sombras. En cambio, la mente y el corazón moderno se han vuelto perezosos e insensibles a lo maravilloso. Como el niño que no cesa de admirarse, el adulto debería conservar, mantener vivo este sentido de la infancia, que lo perdemos. ¿Usted diría que el consumismo de la sociedad disminuye nuestro sentido de admiración? Bueno, en cierto sentido, sí. Existe una especie de relación inversa entre civilización y sentido de admiración. Cosa rara, ¿no? A mayor civilización, menos capacidad de admiración y de aprecio. En una sociedad consumista, muchas cosas se toman por descontado. Esta frase es muy importante. No le damos importancia a las cosas. Habla este vaso de agua. No le damos importancia. El agua es algo maravilloso, ¿no? Me acuerdo que mi hermana, cuando asistía a la primaria, me decía, el agua es un líquido incoloro, inodoro, insípido, transparente, disolvente, refrescante, etcétera. Digo, etcétera, es una maravilla el agua. ¿Y cómo nos admiramos de un vaso de agua? Nos falta el sentido de admiración. En la sociedad del consumo, pues, se da por descontado que las cosas y hasta se desprecian. Los juguetes, pues, sí, duran un poquito, gustan, y luego se desprecian, ¿no? Y aquí hay un aspecto muy importante. Con el consumismo podemos pasar del desprecio de las cosas al desprecio de las personas. Y eso es más grave. La humanidad no perecerá por falta de energéticos, sino por falta de aprecio. La admiración suele ir unida a la alegría de vivir. Muchas experiencias en apariencia triviales hacen referencia a algo maravilloso. Y muchas veces lugares que nos parecen comunes se pueden convertir en aventuras espirituales. Si supiéramos sentir el amor, la ternura y la sabiduría que están escondidas en las criaturas, en una flor, en un animalito, en el ser humano, en todo el cosmos. El sentido de lo maravilloso es antesala del temor reverencial. Sin admiración ante el misterio, no habrá ni reverencia ni aprecio por la vida. Esto es muy importante. ¿Podría explicarnos un poco más este sentido del temor reverencial? Sí, cómo no. El temor suele ser un sentimiento despreciado con ligereza porque se le considera como sinónimo de miedo y se le contrapone, por lo tanto, al amor. Sin embargo, el temor reverencial es una actitud básica del creyente. En la lengua hebrea, el temor a Dios se dice Yirad Hashem, y en la Biblia equivale a lo que los griegos llamaban sofrosine, ecuanimidad. Y esta es la base de la paideia griega, que es de gran enseñanza. Pero mucho más importante es el Yirad Hashem, el temor reverencial. El temor reverencial se encuentra entre la sabiduría y la admiración. Nace de esta y desemboca en aquella. El temor pertenece a lo que Pascal llamaba el espíritu de finura. Él nos conduce a captar lo maravilloso del tiempo. Una maravilla el tiempo. A intuir los instantes en que está en juego la eternidad y vivir con plenitud los momentos privilegiados. Este sentimiento no hay que confundirlo con el miedo. El miedo, en oposición a la esperanza, consiste en la expectación de un mal y nos impulsa a la huida. Si en ese momento yo digo, cuidado, ahí anda una serpiente, todos nos salimos, ¿no?
¿Y el temor reverencial qué es? Si yo invito a un premio Nobel y de gran espiritualidad, si todavía viviera, les presento aquí a Teresa de Calcuta, no van a llegar, hola Teresa, ¿cómo estás? Nos acercamos con reverencia, con temor reverencial, pero nos invita al acercamiento. ¿Sí? Y por ejemplo, en la liturgia, las liturgias religiosas nos invitan a este temor reverencial. Me voy a acercar a algo espiritual, a algo que me trasciende, al sentido profundo de levantar el alma, la oración. El miedo, cuando es excesivo, conduce al pánico y hasta la muerte. El temor, en cambio, invita al respetuoso acercamiento. Y cuando va acompañado por la reverencia, tiene como consecuencia serenar el alma y disponerla para el encuentro con el ser trascendente. El temor reverencial no está separado tampoco del gozo, de la alegría. Como hay un sutil aprecio que no está lejos del amor. Más aún, había que examinar si no muchos fracasos en el amor se deben a que se dejó de cultivar el sentido de aprecio. Finalmente, sobre este tema, el sentimiento del temor reverencial crea en el hombre un clima de modestia y de sana turbación, opuesto al de una vana seguridad y orgullo. En este clima se percibe mejor que la verdad de ser hombre, la verdad de ser hombre es la gratitud y el secreto es el aprecio. En el contexto que nos ha venido platicando, ¿cómo podríamos entonces contemplar o podríamos contemplar una terapia del suicidio? Creo que sí. Al esbozar el sentido de lo sublime, del misterio y de lo maravilloso y del temor reverencial, de ninguna manera pensamos que el sentido religioso de la existencia sea una terapia universal, que el suicidio. Sin embargo, el sentido religioso puede ser de gran ayuda para superar las tendencias suicidas. El problema concreto, empero, puede ser muy diferente. Lev, el psicólogo que mencionábamos antes, piensa que la religión puede dar muchos aspectos, muchas ideas, muchas razones de vivir. Y entonces conviene ayudar al paciente a encontrar el sentido de la vida. En ocasiones, dentro de la confusión, el suicida está persuadido de que hace algo bueno, o a veces de que lo que hace es un mal menor, que en momentos conflictivos es lo que debe escoger el ser humano, ¿no? El mal menor. En estas circunstancias parece más adecuado respetar la conciencia del suicida y no hablarle que puede ir a un castigo, que es pecado. No, eso no hay que tocarlo. El respeto de la conciencia, que es ese reducto sagrado que tiene todo ser humano, merece respeto. Sin embargo, las experiencias de muerte cercana, que según muchas interpretaciones psicológicas revelan que los sentimientos más profundos del inconsciente, y vemos que un buen porcentaje de personas que intentaron suicidarse tienen experiencias de muerte cercana. Ya sabemos que contemplan un poco del más allá, sobre todo va a ser muy importante una luz que los fascina. Y dices, no, pues yo sí me voy para allá. No, todavía no te vas, te regresas. ¿Y qué produce este regreso? Un cambio profundo de vida, del cual no presumen. Voy a cambiar, voy a ser más cordial, voy a ser más respetuoso de los demás. Ya no voy a intentar suicidarme. ¿Por qué se da eso? Pues ese sentido de trascendencia. Bueno. Aquí tengo un libro
de un autor que es profesor de la Universidad Gonzaga University, que está en el estado de Washington. Se llama Bernard Tyrrell. Yo lo conocía a él como un discípulo de uno de los más grandes filósofos del siglo XX, un jesuita canadiense, Bernard Lonergan. Pues cuando vi este libro de Bernard Tyrrell, que se llama Cristoterapia, sanación por medio de la iluminación, yo dije, ¿qué hace aquí Bernard Tyrrell con este libro? Pues él tuvo una gran depresión. Y le dijo a un compañero, oye, yo tengo una depresión enorme, no quiero suicidarme. Mira, te voy a recomendar un gran psicólogo. Él recomienda el doctor Horan de Nueva York. Va con él y dice, a ver, pues cuénteme de su vida, ¿no? Pues soy filósofo, teólogo, soy jesuita. Dice, ¿ya qué viene a mí? Si tienes toda la reserva ustedes de sí para superar su desesperación. Pero ¿sabe qué? Vamos a sacar todo esto. Yo le ayudo. Y supera ese conflicto que tiene y escribe este libro, Sanación por medio de la iluminación. Claro, esa luz que ven los que tienen experiencia de muerte cercana, muchos lo identifican especialmente con Jesucristo, que dijo en un momento dado, yo soy la luz del mundo. Entonces, Alfredo Álvarez, ese autor que he nombrado bastante, él escribe este libro sobre el suicidio y él se considera a sí mismo un suicida frustrado. Él escribe, lo importante, lo primero y más importante es que el suicidio en un mundo estrecho, con una lógica propia e irresistible, no es racional en el viejo sentido estoico, sino la lógica incontestable de una pesadilla. Usa esta expresión que es muy dramática. Es una impermeabilidad impenetrable. Los argumentos más cuerdos en contra del suicidio le parecen simplemente absurdos. Y lo dice una persona que sufrió mucho la tentación del suicidio, a Álvarez, inglés. Otro testimonio valioso es el de un filósofo francés que murió bastante joven, Paul-Louis Langbert, tiene un apellido alemán. Él dice que el suicidio, dice, es difícilmente una decisión clara de la voluntad. Yo me pregunto si convenceríamos a un hombre que tiene un gran sufrimiento y un sentido de su miseria, y dándole los argumentos teológicos que daba Santo Tomás de Aquino, y dice, no le vamos a hacer nada con esos argumentos. ¿Cuál sería la conclusión de este tema? Para Bonhoeffer, este gran pastor luterano, que después de escaparse de Hitler vuelve de nuevo a Alemania, dice, el suicidio es la tentativa del hombre de dar un sentido humano último a una vida que le ha resultado sin sentido. Dice el mismo autor, al desesperado no le salva la ley alguna que apele a su propia fuerza, sino solo un espíritu nuevo. Cuando me encontré esta frase de Bonhoeffer, dije, lo que he tratado de elaborar del sentido de reverencia, de temor reverencial, de admiración, de sentido del misterio, ese es el espíritu nuevo que necesitamos. Y son los preámbulos para la fe. Es este nuevo espíritu que ya esbozamos y que se encuentra en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, oye, pues tú vienes a desayunar aquí y dices, dame un chocolate, esta pieza de pan, esta me gusta, está así sabrosa. Y ya, ¿y cómo la toman? Rapidísimo, porque tengo clase. Cuando se debería gozar cada sorbo de chocolate. Cada trocito de pan. Detrás de esas cosas tan sencillas hay trabajo enorme del ser humano.
es un don del cosmos para nuestra alimentación. Y lo tomamos a la carrera casi sin gustarlo. Todos estos aspectos de la vida son extraordinarios, son fabulosos. Y esto nos da un nuevo espíritu. O como resumen, creo que sinceramente puede ayudar a la prevención del suicidio una sana concepción de la vida religiosa, que nos lleva a la relativación de otros valores, incluso los materiales, de asumir los fracasos humanos como un medio de purificación y un impulso a la superación. Concebimos la vida, y en esto quiero subrayar, en un sentido muy sublime, como una obediencia a Dios. Y lo pongo esto en una sola frase: existiendo, obedecemos. Existiendo, obedecemos. Asumimos la vida como don y como tarea, según dice Heidegger. Como don que no se puede despreciar, y como tarea que no se debe concluir antes de tiempo. Muchas gracias.